Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Este es un nuevo video de su canal de ajedrez. El día de hoy vamos a platicar el vocabulario de los ajedrecistas. Comenzamos. Hay un gran número de términos que utilizan los ajedrecistas, sin embargo, algunos los pueden utilizar cualquier persona, incluso en la vida cotidiana, y que todo el mundo conoce aún sin ser ajedrecista. Por ejemplo, el término jaque significa un ataque directo al rey contrario, y el jaque mate es un ataque directo y que ya no tiene ninguna escapatoria. Hay algunos otros términos que solamente los ajedrecistas pueden entender, y algunos que son muy obvios, como ataque, defensa, amenaza, contraataque, piezas, que algunas personas les pueden llamar fichas, pero está mal. El nombre correcto es piezas de ajedrez. Y bueno, muchos saben cuáles son las piezas de ajedrez, pero lo que no saben es que en México utilizamos algunos términos distintos para dichas piezas. Por ejemplo, al rey le dicen el viejo, a la dama le dicen la gorda, a la torre le dicen los tanques, a los caballos le dicen cuacos, jamelgos, a los alfiles les dicen bichos, tal vez por su cansa la palabra bishop, que en inglés significa obispo. A los peones le dicen coquito, a un mal jugador le dicen chapo. Entonces en México se las ingenian para llamarle de alguna manera. Déjenme en los comentarios cómo le dicen en su país o en su estado a las piezas de ajedrez, y si tú ya conocías algunos de estos términos, por favor, dale like a este video que vamos a decir más palabras. Hay algunas palabras que son muy obvias, como por ejemplo amenaza, ataque, contraataque, defensa, que no vamos a explicar porque bueno, es casi lo mismo para cualquier contienda deportiva, pero sí hay algunas palabras que son muy del ajedrez. Por ejemplo, la palabra Kaisa. Kaisa es la musa del ajedrez. Una palabra que se originó hace muchos años en el siglo XVI por un poema, Sasha Ludus, el que habla que es la musa del ajedrez, y algunos campeones como Kasparov y algunos otros campeones utilizan ese término para referirse a la Bonaventura del ajedrez. La otra palabra muy del ajedrez es gambito. Muchos de ustedes ya la conocen por la serie Gambito de Dama, que significa sacrificar un peón para tener una mejor posición, y puede existir el gambito de rey, gambito de dama, gambito Evans, gambito Benko, gambito. Hay muchos tipos de gambitos, pero básicamente es sacrificar un peoncito. Otra palabra muy del ajedrez es la palabra fianchetto, también conocida como capilla. Es este movimiento que se hace con un peón en un flanco. El peón que está enfrente del caballo se mueve una casilla y se hace como una capillita para poner un alfil en esta casilla y tener una gran defensa. Normalmente se hace donde se va a poner el rey después del enroque, y es una palabra muy del ajedrez, fianchetto. Otra palabra es Zugzwang. Posición de Zugzwang significa que el bando que le toca jugar es el bando que puede perder. Cualquier jugada, movimiento que haga es perjudicial para su posición, y por eso se dice que está en Zugzwang, una palabra alemana. La palabra tablas. Tablas significa empate. Entonces hay muchas formas de hacer empate, entre ellas es por ejemplo ahogado. Otra palabra que coloquialmente en el ajedrez se utiliza cuando el rey no está en jaque, pero no tiene ningún movimiento posible de ninguna pieza ni del movimiento del rey, entonces se dice que está ahogado y es empate o son tablas. Y trebejos. Trebejos se le llaman a las piezas del ajedrez. Entonces, si ustedes se quieren ver muy sabiondos del ajedrez, simplemente utilicen estas palabras en su vocabulario normal y se van a ver como expertos del ajedrez. Otra palabra, enroque. El roque es un movimiento especial que se hace cuando se mueve el rey dos casillas hacia dirección de una torre y la torre salta al rey para resguardarse. Es una jugada válida desde el siglo XVI, ya tiene muchísimo tiempo y mucha gente la conoce, aunque no sabe exactamente cuáles son todas las reglas del enroque, pero por lo menos sabe qué significa enroque. Ahora vamos a ver las palabras sobre lo que es el campo de juego para el tablero. Por ejemplo, está el flanco de rey, que es una parte del tablero del lado derecho para las blancas, del lado izquierdo para las negras, o flanco de dama, que es la otra parte de la mitad del tablero. Casillas, escaques son los cuadritos que tiene el tablero. También las casillas contiguas que forman una línea se les puede llamar filas cuando son en horizontal,
o columnas cuando son en vertical, y cuando están inclinadas se les llama diagonales. Eso se enseña muchísimo para aprender el movimiento de las piezas. El centro, que son las casillas que están precisamente en el centro del tablero. La banda, que son las casillas que están a la orilla, en la orilla o al borde del tablero. Y ahora vamos a pasar sobre una serie de palabras muy técnicas que se utilizan mucho en los libros. Si ustedes leen algún libro de ajedrez, van a encontrar todas estas palabras y tienen un significado especial. Por ejemplo, estructura de peones. Estructura de peones es aquella forma como se pueden poner los peones en una posición, y en base a eso se puede aprender mucha estrategia, mucha técnica del ajedrez. Y por ejemplo, cadena de peones es una línea en diagonal con varios peones. Peones doblados es cuando hay dos peones en la misma columna. Peones aislados es cuando hay un peoncito solo y no tiene peones que lo acompañen. Peón pasado es cuando ya no hay otros peones que lo puedan detener y pueda avanzar libremente hacia el borde del tablero para llegar a la promoción. La promoción también se le llama coronación, coronelas. Apertura o defensa. Apertura se dicen los primeros movimientos que hacen las piezas blancas, y defensa los primeros movimientos de las piezas negras. Miniatura es cuando hay una partida de muy poquitas jugadas, al menos de 20 jugadas, se da jaque mate y se le conoce como miniatura. Ganar calidad, por ejemplo, es cuando se cambia una pieza de mayor valor por una de menor valor. Por ejemplo, una torre por un alfil o una torre por un caballo. Sabemos que los alfiles y caballos se les llaman piezas menores, y la dama y las torres se les llaman piezas mayores. Combinaciones. Combinaciones son una serie de jugadas que se logra a una posición ganadora, a una posición con mucha ventaja. Las estrategias son una serie de planes a más largo plazo para llegar a una mejor posición. Y la táctica es una serie de jugadas. Se puede ganar una pieza, una posición contundente con una fuerza táctica. El cálculo es cuando hay una posición específica y tenemos que pensar todas las variantes que se dan en esa posición. Y celada es cuando se le pone una trampa al contrario, de tal manera que si me capturan una pieza o un movimiento que parecería bueno para el contrario, en realidad es una celada, y después de ese movimiento va a terminar muy mal en su posición. Y con esto vamos a pasar a una serie de palabras que son sobre jugadas concretas. Por ejemplo, peón al paso. Captura de peón al paso es una jugada cuando un peón contrario se mueve 2 casillas y pasa por una casilla que era atacada por un peón del otro bando, entonces lo puede capturar como si hubiera avanzado solamente una en el siguiente movimiento inmediato. El captura de peón al paso no muchos lo conocen, pero es una jugada válida. Clavada es una pieza que no se puede mover porque quedaría en jaque el rey, o bien porque hay una pieza de mayor valor en la que quedaría bajo ataque de otra. También doblete o doble ataque es una jugada donde se ataca a 2 piezas al mismo tiempo. El contrincante no puede mover las 2 al mismo tiempo y alguna de esas 2 piezas va a caer, va a ser capturada. Ataque a descubierta o jaque a descubierta es cuando se mueve una pieza despejando una línea y atacando a otra pieza. Puede ser con jaque, es decir, cuando es el rey el que está atrás se dice jaque a descubierta. Cuando es otra pieza se le llama ataque a descubierta. Desviación es cuando hacemos que el rival mueva una pieza que me estaba estorbando, o atracción, una pieza que se atraiga hacia una casilla específica para poderla atacar. Bloqueo es cuando se interpone una pieza en la línea de varias casillas para que no puedan pasar por ahí otras piezas contrarias. Y vamos a pasar también a una serie de palabras que son palabras que se utilizan en el reglamento de ajedrez y que debemos de conocer de alguna manera. Por ejemplo, jugada o movimiento. Movimiento es cuando se desplaza una pieza a otra casilla, y jugada es cuando se han hecho 2 movimientos, un movimiento de blancas, un movimiento de negras, eso es una jugada. También se conoce como jugada ilegal, es cuando hacen un movimiento que no está permitido por el reglamento, o posición ilegal cuando llegan a una posición que no es posible llegar, por ejemplo que haya un peón en la fila 1 o que haya 2 reyes puestos en casillas contiguas, son posiciones ilegales y el árbitro determinaría que se termina la partida.
Bandera caída. Bandera caída es cuando se acabó el tiempo a un rival. Anteriormente los relojes eran de manecillas. Cuando llegaba el minutero al número 12 se caía esa bandera y se significaba que se había acabado el tiempo, y por eso se le llama bandera caída cuando se ha acabado el tiempo de un jugador. Convocatoria. Convocatoria no es más que la invitación que se le da a los jugadores para que asistan a un torneo y donde se ponen las bases de ese torneo, cómo se va a realizar. Por ejemplo, está el sistema de competencia. Sistema de competencia pueden ser distintos, round robin, suizo, Wimbledon, puede ser por matches, por equipos. Entonces este se llama sistema de competencia. Ritmo de juego es el tiempo que van a tener y puede ser con incremento, sin incremento, a un tiempo fijo, un tiempo rápido, blitz, bala, estándar. También debe de venir lo que es el desempate. El desempate es un sistema que se calcula para saber qué jugador ganó cuando hicieron el mismo número de puntos. Y seguramente se me han pasado muchísimas otras palabras que utilizan los ajedrecistas. Por favor, déjame en tus comentarios qué palabra se me olvidó dar que tiene mucha relación con el ajedrez, para que lo comentemos en otro video. Y si te gustó este video y te sirvió de algo para aprender un poco más sobre ajedrez, por favor dale like, compártelo y suscríbete, activa la campanita para que recibas la notificación cuando suba otro video de ajedrez.